mi vida ya en el cielo allá. Mi canción será eterna, le alabaré por siempre, le adoraré por su inmenso amor. Si meditas un momento, la verdad es sin igual. El Señor, mi Dios eterno, se hizo amigo al pecado. Glorioso amor de Cristo, mi Señor, que se humilló para salvarme a mí. Tomó mi vida ya en el cielo allá. Mi canción será eterna, le alabaré por siempre, le adoraré por su inmenso amor. Le adoraré por su inmenso amor. Sobre la fuerza de todo rey, sobre la espada de ejércitos también, aún más grande que toda inmensidad, fuiste y serás mi majestad. Y sobre reinos y tronos mil, oh maravillas aún sin descubrir, dejaste todo para morir por mí. Hoy mi esperanza está en ti. Al morir solo en esta cruz, me diste ahí razón para vivir. No te importó que tú fueras el rey. Lo hiciste así, pensando en mí más que en ti. Sobre la fuerza de todo rey, sobre la espada de ejércitos también, aún más grande que toda inmensidad, fuiste y serás mi majestad. Y sobre reinos y tronos mil, oh maravillas aún sin descubrir, hace todo para morir por mí. Hoy mi esperanza está en ti.
pensando en mí, más que en ti. Al morir, solo en esa cruz, me dice ahí, razón para vivir, no te importó que tú fueras el rey. Lo hiciste así, pensando en mí, más que en ti. No te importó que tú fueras el rey. Lo hiciste así, pensando en mí, más que en ti. Sé por qué me amó Jesús, no sé qué vio en mí, pues fue clavado en la cruz por mí. Gloria a Dios, Él me cambió. ¿Qué sería de mi vida ahora si no estuviera en mi corazón? Yo estaría perdido y sin el perdón de Dios. Gloria a Dios, Él me salvó, soy feliz, Él me cambió. Dejó su trono en la gloria para dar las buenas nuevas. Él murió, mas resucitó con poder. Gloria a Dios, Él me cambió. Sé por qué me amó Jesús, no sé qué vio en mí, pues fue clavado en la cruz por mí. Gloria a Dios, Él me salvó, soy feliz, Él me cambió. Dejó su trono en la gloria para dar las buenas nuevas. Él murió, mas resucitó con poder. Gloria a Dios, Él me cambió. Él me cambió. Si pudiera yo decirte una cosa, o historia o canción de partir, si un último mensaje me quedara, no hay duda que yo te hablaría Sobre la cruz, sobre Jesús, y de aquel lugar donde llegaste hay amor, y aunque duela recordar de lo que Jesús sufrió, hay algo hermoso sobre la cruz. Te podría hablar de lo que Dios me ha dado, o del gozo y paz que da en tempestad.
podría yo cantarle sus bendiciones, pero al final tú necesitas saber sobre la cruz, sobre Jesús y de aquel lugar donde hay gracia y amor, y aunque duela recordar de lo que Jesús sufrió, hay algo hermoso sobre la cruz. Si hubiese estado ahí 2000 años atrás, no hubiese entendido por qué el Rey murió, mas ahora yo sé que fue el plan de Dios y es mi gran honor el cantar. Sobre la cruz, sobre Jesús y de aquel lugar donde hay gracia y amor, y aunque duela recordar de lo que Jesús sufrió, hay algo hermoso sobre la cruz, hay algo hermoso sobre la cruz. Hace tanto tiempo Dios compra una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envió a su Hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que está deseando esa humilde entrega del adorador, que solo se postre ante su presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que está deseando que muestre su imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como Dios, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo grande es el Señor, Dios quiere una iglesia que le dé la gloria y predique el perdón. Dios quiere una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido, que hable verdad. Dios quiere una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Dios quiere una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Dios quiere un rebaño donde sus ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde su palabra sea su alimento y quiere morar. Quiere una iglesia que con su alabanza perfume su trono, le dé ese lugar, iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Dios quiere una iglesia que
compartir palabra de Dios con ustedes, con la iglesia, con mis hermanos. Y pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad, también a nuestro pastor, nuevamente por la oportunidad que nos da de compartir este mensaje. Y pues esperamos que lo hagamos mucho mejor que la vez pasada. Oren por nosotros, hermanos, por los hermanos que estamos o están compartiendo devocionales, predicaciones, para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, para poder compartirla de la mejor manera, y pues que pues cada vez que usted escuche esto pueda ser de bendición a su vida, hermanos. Oremos unos por otros. Y sabe, hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y quisiéramos hablar algo en cuanto al tema. Hoy queremos llevarlos hasta el libro de Hechos. Si usted me acompaña al libro de Hechos, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24, Hechos 2, 22 al 24, Hechos 2, 22 al 24, dice así la palabra de Dios. Espero que usted lo tenga ahí. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La parte final dice: por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El título de nuestra predicación en esta tarde: la muerte no pudo retener a Cristo Jesús. La muerte no pudo retener a Cristo Jesús. Y vamos a orar para entrar en el mensaje. Padre Santo, que estás en los cielos y en todo lugar, una vez más te pido que tú nos bendigas, nos ayudes en este mensaje, que llegue a los corazones de las personas. Si alguien que está escuchando esto no es salvo, ojalá que pueda tomar decisión por Cristo. Te pedimos que nos ayudes a ser de bendición para mis hermanos en sus reuniones, en cada hogar. Te pedimos por la situación también que estamos viviendo en el mundo entero, para que pronto pase esto, Señor, y podamos reunirnos en la iglesia como tú lo deseas, Padre. Mientras tanto, te pedimos que tú nos ayudes para poder ser de bendición a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, hermanos, muchas gracias por todo. Sigan orando por nosotros. El título de la predicación lo vuelvo a repetir: la muerte no pudo retener a Cristo. La muerte no pudo retener a Cristo. ¿Sabe? Cuando hablamos de la muerte, es un tema que nadie quiere tocar. Inclusive nadie quiere pensar en esto. Pero también es una realidad en la humanidad. Tarde que temprano llega la muerte a la vida de las personas. Y la muerte no le importa si eres un niño, eres un joven, eres un adulto, eres un anciano. Simplemente llega. Es una realidad que no podemos evitar. Y saben, es interesante que inclusive la muerte llegó a la vida de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ha asediado a toda la humanidad en toda la historia, pero también asedió a la vida de nuestro Señor Jesucristo. E inclusive en los evangelios nos habla de que los escribas y los fariseos buscaban ocasión para matar a nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de que la muerte ya asediaba la vida de Cristo Jesús. Y para no entrar en tanto detalle, pues la muerte llegó. Y llegó cuando Cristo fue crucificado en aquella cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que Cristo murió. Y cuando esto pasó, la muerte pensó que había vencido a Cristo Jesús. La muerte pensó que pudo haber retenido a Cristo Jesús. Pero para su sorpresa, Cristo resucitó. La muerte no lo pudo retener. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver varias cositas. No les voy a decir cuántos puntos tenemos en este día. Son varios. Tengan un poco de paciencia. Así es que vamos a empezar con el primero. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Cristo Jesús? Bueno, primer punto, la resurrección de Cristo era una promesa en la Escritura.
la resurrección de Cristo era una promesa en la Escritura. Para esto vamos a Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmos capítulo 16, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en estos versículos. Salmos capítulo 16, versículo 10. Dice la palabra de Dios así. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está escribiendo el rey David y está escribiendo una profecía. Él estaba hablando de su vida, que Dios lo libraría de todo y que inclusive él tenía esperanza en resucitar en algún día, pero a la vez está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo Jesús no iba a permanecer en el Seol. La palabra Seol aquí nos habla de la tumba. Nuevamente el versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Aquí el rey David ya está profetizando que Cristo Jesús iba a resucitar. Por eso es una de las razones por la cual la muerte, por mucho que quisiera retener a Cristo Jesús, era imposible que lo pudiera retener, porque la Escritura estaba profetizando desde el Antiguo Testamento que Cristo Jesús iba a resucitar. Versículo 10 dice, porque no dejarás, tú no permitirás que mi alma esté en el Seol, hablando de Cristo Jesús. Por más que la muerte hiciera todo lo que pudiera en sus manos para retener a Cristo Jesús, era imposible. Porque sabemos que lo que la palabra de Dios escribe es verdad y sus profecías se cumplen y sus palabras se cumplen. Y una de las cosas que la palabra de Dios había dicho en el Antiguo Testamento era que Cristo Jesús iba a resucitar, y esto se cumplió, hermanos. Versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo, o vamos a Oseas, hermanos. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Acompáñenme a Oseas capítulo 6 y veamos que inclusive aquí nuevamente el escritor nos habla de que Cristo Jesús iba a resucitar y que la muerte no iba a poder retenerlo. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice, no dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es decir, que Cristo iba a resucitar e iba a vivir para siempre, hermanos. El Antiguo Testamento nos habla de que la resurrección de Cristo Jesús era inevitable, que iba a pasar, hermanos. Y sabe, también quiero que vayamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 22. Hechos capítulo 26, versículo 22. Aquí Pablo está presentando una defensa ante el rey Agripa, y en su discurso él dice, bueno, se me acusa de que predico a Cristo Jesús resucitado. Y fíjese lo que dice el versículo 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Aquí Pablo está diciendo, yo no estoy predicando otra cosa que Moisés no dijo. Yo estoy predicando lo que ellos escribieron. ¿Y qué escribieron ellos? Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, hermanos, era imposible que la muerte retuviera a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque era una promesa dada en las Escrituras.
Y gracias a Dios que esto ya estaba escrito, que Cristo resucitaría al tercer día, hermanos. Es una bendición saber esto. Y fíjese lo que dice Mateo 26, 32. Mateo 26, 32. Mateo 26, 32, donde el Cristo mismo dijo que Él iba a resucitar. Él estaba prometiendo. 26, 32, la palabra de Dios dice así: pero después que haya resucitado, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba diciendo, que Él estaba prometiendo que Él iba a resucitar. Dicen, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sabe? Cristo Jesús sabía que iba a resucitar. ¿Sabe por qué sabía? Porque la Escritura ya lo estaba anunciando, que Él iba a resucitar y que su alma no iba a estar mucho tiempo en el Seol. ¿Sabes? Una bendición saber que la Escritura misma, inclusive en el Antiguo Testamento, nos hablan de que Cristo iba a venir y vino, que iba a vivir entre nosotros, que iba a morir por nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que la Escritura en el Antiguo Testamento también nos dice que Cristo iba a resucitar, y Cristo lo sabía y lo menciona en estos versículos, porque Él dice, después de que haya resucitado, y es una tremenda bendición. Y vamos, para terminar con este punto, a Juan 11, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, dice, les dijo Jesús, y fíjese lo que dice Cristo Jesús: yo soy la resurrección. Era una promesa que estaba escrita en el Antiguo Testamento, porque Cristo Jesús lo había prometido, porque Él sabía que Él era la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una tremenda bendición esto, hermanos. La muerte no pudo retener a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la resurrección de Cristo Jesús era una promesa dada en la Escritura. Punto número 2. La muerte no pudo retener a Cristo porque Cristo permaneció santo en su muerte. Porque Cristo permaneció santo en su muerte. Vamos nuevamente a Salmos, capítulo 16. Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmos capítulo 16, versículo 10. Este capítulo 16 nos habla en cuanto a la resurrección de Cristo Jesús, pero en el versículo 8 nos habla acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 nos habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos la primera parte: no dejarás, dice, mi alma en el Seol. Pero fíjese lo que sigue diciendo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo? Porque Cristo permaneció santo, inclusive en su muerte. Cuando una persona muere, hermanos, y lo llevan a sepultar, después de algunos días, no sé, algún tiempo, su cuerpo se empieza a corromper, se empieza a descomponer y se empieza a echar a perder. Pero esto no fue lo que pasó con Cristo Jesús. Cristo Jesús fue llevado a un sepulcro y ahí lo guardaron. Pero ¿sabe cuál es lo tremendo de esto? Que el cuerpo de Cristo Jesús no se corrompió. Su cuerpo no vio corrupción. Ahora, para explicar un poquito más esto, vayamos a Hechos capítulo 2, donde empezamos al principio. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 25. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Hechos capítulo 2, versículo 25 dice, porque David dice de él, dice, veía al Señor siempre delante de mí,
porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está recordando las palabras del rey David. Versículo 28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Aquí Pedro está diciendo, mire, David dijo acerca de Cristo Jesús, como lo dice el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está diciendo, David estaba profetizando que Cristo iba a resucitar, pero no solo eso, sino que él no iba a ver corrupción. Yo les digo esto, David se encuentra, o los restos de David están todavía en su tumba. Su cuerpo se corrompió, su cuerpo se echó a perder. Pero fíjese lo que sigue diciendo, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, dice, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sabe? La muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo Jesús no vio corrupción. ¿Sabe? Es interesante que todos nosotros, si Cristo no viene antes, vamos a morir algún día y nos van a sepultar y nuestro cuerpo se va a echar a perder. Quedarán nuestros huesos tal vez, pero ¿sabe? Cuando Cristo Jesús murió, su cuerpo se mantuvo, no se echó a perder, hermanos. Cuando Cristo resucitó, no le faltaba un pie, no le faltaba un dedo. Los gusanos no habían empezado a comer su cuerpo. Cuando Cristo resucitó incorruptible, hermanos. Él no estaba corrupto, su cuerpo no vio corrupto, no vio corrupción, perdón, hermano. Y sabe, es interesante, hermanos, que saber que Cristo Jesús no pudo haber sido retenido por la muerte, porque Él nunca vio corrupción. Ahora, es interesante que durante su muerte, Cristo Jesús hizo una obra perfecta. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras cargas, Él pagó por nuestros pecados el precio que Dios exigía en la ley. ¿Sabe por qué Cristo Jesús no vio corrupción? Porque Él cumplió la ley, inclusive en su muerte, hermanos. Él fue el sacrificio perfecto que Dios exigía en la ley. Yo no pude haber cumplido eso, ni usted tampoco, porque nosotros tenemos una carga de pecado. Aquel que no tenía carga de pecado, dice, fue hecho pecador por nosotros y llevó nuestros pecados. Y sabe, e inclusive a pesar de eso, no vio corrupción. La muerte no pudo retener a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque inclusive en su muerte Cristo permaneció santo y era imposible que la muerte retuviera a un cuerpo santo como el del Señor Jesucristo. Y saben, punto número 3, ¿por qué la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque era necesario que Cristo fuera el primero en resucitar, Ahora, recordemos, hermanos, que cuando Cristo estaba aquí en la tierra en su ministerio, Él resucitó a varias personas. Una de ellas fue Lázaro, pero esta resurrección es diferente a la de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Cristo resucitó a Lázaro, Lázaro siguió viviendo, pero Lázaro murió otra vez, hermano.
y fue sepultado y su cuerpo vio corrupción. ¿Sabe? Pero cuando Cristo resucitó fue algo diferente, porque Él resucitó para vivir para siempre, hermanos. Y vamos allí, hermanos, a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, donde la palabra de Dios nos dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él tenía que ser el primero en resucitar y vivir para siempre, hermanos. Aquellas personas que fueron resucitadas durante el ministerio de Cristo Jesús volvieron a morir. Resucitaron temporalmente porque Dios les dio una oportunidad de seguir por un tiempo más en la tierra. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo resucitó, Él resucitó para vivir para siempre. ¿Sabe? Ahora esto nos da una esperanza a nosotros, una esperanza viva, porque queremos hablar de eso en el punto número 4. Dice, punto número 4, ¿por qué la muerte no pudo retener a Cristo Jesús? Porque a través de su resurrección nos da esperanza, hermanos. Nos da esperanza. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos una esperanza viva gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? Que nosotros algún día también resucitaremos y viviremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Y gracias a Dios, hermanos, que la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque si la muerte hubiera logrado retener a nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro, en la tumba, vana sería nuestra fe. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Regresemos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. La palabra de Dios dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, dice, es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si ve, hermanos, que si la muerte hubiera retenido a Cristo Jesús, en verdad vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, hermanos. Sigue diciendo el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero fíjese lo que dice el versículo 20, porque aquí nos está diciendo que nosotros tenemos una esperanza viva, al igual que en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Era necesario que Él resucitara primero, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros también resucitáramos y tuviéramos esa esperanza viva, hermanos. Fíjese lo que sigue diciendo el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Dice, pero cada uno
en su debido orden, hermano. Dice Cristo, las primicias. La muerte no pudo retener a Cristo Jesús porque era necesario que Cristo resucitara primero. Ese era el orden a seguir para nosotros tener una esperanza viva, como lo sigue diciendo versículo 23. Luego, los que son de Cristo en su venida, nosotros también resucitaremos. Para esto también resucitó Cristo Jesús, para darnos una esperanza viva de que nosotros resucitaremos también en su segunda venida. Fíjese lo que dice el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Yo decía, hermano, nosotros un día vamos a morir y nuestro cuerpo se va a corromper. Pero sabe, aquí dice que moriremos en corrupción, pero resucitaremos en incorrupción. Dice, se siembra en debilidad, pero resucitaremos en poder, hermanos. Y sabe, Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, siendo el primero, para que nosotros también algún día resucitemos también y seamos semejantes a Él, hermano. Sabe, Cristo Jesús resucitó para vivir para siempre. Algún día nosotros resucitaremos también para vivir para siempre con nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué nosotros resucitaremos incorruptibles? Seremos transformados, hermanos, cuando Cristo venga nuevamente por nosotros. ¿Sabe, hermanos? Queríamos tocar este tema. Realmente la muerte no pudo retener a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo era una promesa dada en la Escritura. Punto número 2. Porque Cristo permaneció santo en su muerte. Él nunca vio corrupción. Su cuerpo nunca se corrompió. Él resucitó en gloria. Y en un punto número 3. Porque era necesario que Cristo fuera el primero en resucitar. ¿Para qué? Para que nos diera una esperanza a nosotros. Y ese es el punto número 4. Para que a través de su reacción nosotros tuviéramos una esperanza viva. ¿Sabe? El punto número 5, no lo dije, pero es este. Para que Cristo resucitó, para que algún día nosotros resucitásemos también. Lo cual nos habla de que nosotros sí tenemos una esperanza viva. ¿Sabe, hermanos? Es una bendición compartir este mensaje en este día, sabiendo que y recordando que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó ahí. Es más, todas aquellas personas que han muerto hoy en día y los han sepultado, sus restos permanecen ahí. Pero ¿sabe qué? La tumba de Cristo hoy en día está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Le doy gracias a Dios por este mensaje, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y si alguno que está viendo este video y que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador, puede tener esta esperanza que nosotros tenemos, de resucitar algún día y vivir para siempre, como lo hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único camino para ir al cielo. Cristo Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. E inclusive Cristo dijo:
yo soy la resurrección y la vida. Por eso, si usted, amigo, amiga, joven, señorita, niño, niña, que escucha este mensaje, el único camino para ir al cielo es Cristo Jesús. Yo le predicaría un mensaje falso si Cristo no hubiera resucitado. No tendría yo esperanza en el mensaje. Pero debido a que Cristo Jesús resucitó, el mensaje que le estamos dando trae esperanza a la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano. Espero que cada uno de ustedes haya tenido un buen servicio el día de hoy. Y bueno, sigamos orando unos por los otros. Que Dios nos bendiga, que nos cuide. Y bueno, hasta pronto. Dios les bendiga.